Nos piden determinar las asíntotas verticales de estas cuatro funciones, indicando su comportamiento en torno a ambos lados de la asíntota y representar la situación gráficamente. Como vimos en el vídeo anterior sobre límites infinitos, cuando x tiende a un valor concreto de manera que la función no está definida en ese valor y crece ilimitadamente o decrece ilimitadamente, entonces ese valor es una asíntota vertical de la función. Por tanto, debemos estudiar los límites cuando x tiende a esos puntos donde no está definida la función y ver si esos límites son más o menos infinito para determinar el comportamiento. En el primer caso tenemos la función f de x igual a 1 partido por x. Esta función no está definida en 0. Vemos que si nos aproximamos cada vez más al 0, este cociente tiende a infinito y dependerá si es la aproximación al 0 por izquierda, por valores negativos o por derecha, que la función tienda a más infinito o menos infinito. Por lo tanto, estudiamos los límites laterales, primero cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función. Vemos que tenemos un cociente de 1, que es un número positivo, por números negativos que van tendiendo a 0 cada vez más, pero siempre siendo negativos. Podemos representarlo así y este límite, por tanto, es menos infinito. La función tiende a menos infinito para valores negativos de x tendiendo a 0. Igualmente, si x tiende a 0 pero por la derecha, tenemos un cociente de números que son positivos, el denominador va tendiendo a 0, pero siempre es positivo, por lo tanto este límite es más infinito. De manera que la recta x igual a 0 es una asíntota vertical de la función y su comportamiento gráficamente lo representamos así. El eje Y, que es la recta x igual a 0, asíntota vertical, a izquierda la función tiende a menos infinito y se va aproximando cada vez más a su asíntota. A derecha del 0 la función tiende a más infinito y se va aproximando a medida que nos aproximamos a 0 cada vez más a su asíntota. Como conocemos bien esta función, su representación completa es una hipérbola equilátera, tiene también el eje x como asíntota horizontal y es aproximadamente así. En el caso de la segunda función vemos f de t menos 2 partido por t menos 1. Por lo tanto, candidato a asíntota aquellos puntos que anulan el denominador, es decir, t igual a 1. Y debemos comprobar que el límite cuando t tiende a 1 de la función menos 2 partido por t menos 1 es efectivamente menos 2 partido por un número que tiende cada vez más a 0 es infinito. Dependerá de por donde nos aproximemos para estudiar el signo al cual tiende esta función, si es más o menos infinito. Por tanto, estudiamos el límite cuando t tiende a 1 primero por la izquierda de menos 2 partido por t menos 1. Por tanto, cuando t tiende a 1 por la izquierda, tenemos número negativo en el numerador y un número que es menor que 1, algo menor, al cual le restamos 1, por lo tanto va a tender a 0, pero va a tender a 0 siendo negativo. Y por tanto aquí tenemos un cociente de dos números negativos, el resultado es positivo. La función tiende a más infinito a izquierda del 1. Y a su vez, si tomamos el límite cuando t tiende a 1 por la derecha de la función, tendremos menos 2 en el numerador, número negativo,
y en el denominador un número ligeramente mayor que 1 al que le restamos 1, por lo tanto este denominador es positivo. Podemos representarlo como 0 con más y por tanto tenemos cociente de negativo entre positivo, el resultado es negativo y la función tiende a menos infinito. Representando en esta ocasión el eje de abscisas con la letra t, que es la variable, y aquí pues la letra i o simplemente f de t, representamos la asíntota, que es la recta t igual a 1, y para este valor a izquierda la función tiende a más infinito, por lo tanto el comportamiento asintótico lo representamos así, y a derecha del 1 la función tiende a menos infinito, por lo tanto lo representamos así. Y esta sería la representación de la asíntota y la función alrededor del punto t igual a 1. En el tercero tenemos la función 1 partido por x menos 1 al cuadrado. El único punto que anula el denominador candidato a ser asíntota es x igual a 1. Observamos que efectivamente cuando x se aproxima a 1, el denominador se aproxima a 0 y al ir dividiendo 1 por números cada vez más próximos a 0, el resultado lo representamos como infinito. Por tanto, x igual a 1 es una asíntota y vamos a estudiar el comportamiento a izquierda y derecha del 1. En esta ocasión, como tenemos x menos 1 elevado al cuadrado, este número siempre va a ser positivo. Por lo tanto, da igual que x se aproxime a 1 por izquierda o por derecha, al estar elevado al cuadrado, este límite coincide con 1 aproximándose a la derecha y por lo tanto este límite es siempre positivo más infinito. El límite no existe, la función no tiene límite, pero para el estudio asintótico escribimos más infinito. Por lo tanto, representamos la asíntota, que es la recta x igual a 1, y a ambos lados del 1 la función tiende a más infinito, por lo tanto el comportamiento sería de esta manera. Por último tenemos la función f de t igual a t partido por t más 2 al cuadrado. El único número que anula el denominador es t igual a menos 2, único candidato por tanto a ser asíntota vertical, y tenemos que evaluar si el límite cuando t tiende a menos 2 de la función existe o no existe porque es infinito. Al evaluar para t igual a menos 2, el numerador es constante menos 2, distinto de 0, y el denominador tiende a 0. Por lo tanto, este límite no existe, escribimos que es infinito. Y para evaluar los límites laterales, para comprobar el comportamiento de la función a izquierda y derecha del menos 2, observamos que como está el denominador t más 2 elevado al cuadrado, tanto a izquierda del 2 como a derecha del 2 va a tender a 0, que está elevado al cuadrado, por lo tanto va a ser denominador positivo a ambos lados. Y como tenemos que t tiende a menos 2, aquí tenemos numerador que es negativo, menos 2, partido por un número que tiende a 0 por derecha o izquierda, pero está elevado al cuadrado, por lo tanto es positivo. Entonces tenemos negativo entre positivo, este límite tiende a menos infinito. Representando gráficamente la situación, con la asíntota t igual a menos 2, la función a ambos lados de menos 2 decrece ilimitadamente, tiende a menos infinito, y el comportamiento asintótico lo representamos de esta manera.